Buenos días, padres, madres, estudiantes y tutores. Bienvenidos a la presentación de actividades y tareas para cuarto, quinto y sexto grado, correspondientes a la semana 3, día 3, del cuadernillo número 3. Estamos trabajando los trabajos para construir, estamos trabajando el cuadernillo titulado Los trabajos para construir y cuidar una casa. Siempre te vamos a recordar suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho, GAP EduTix. Comparte, comenta y recuerda suscribirte. De inmediato vamos a iniciar con las actividades y tareas correspondientes al día de hoy. La actividad número 5 dice las partes de una noticia. En esta actividad vas a conocer e identificar cuáles son las partes de una noticia. También vas a volver a leer la noticia de la actividad anterior para resumir la información principal. Entonces, la tarea 1 dice, las noticias, como la que leíste, cuentan alguna historia importante para muchas personas. Por eso, se publican en periódicos, radios, revistas, televisión o en Internet. Las partes de una noticia escrita son, número 1, titular, expresa la idea principal de la noticia. 2, entradilla o copete, está a continuación del título, o sea, después del título, agrega información importante al título. Luego está el cuerpo, cuenta la información con detalles sobre lo ocurrido, qué, quién, cómo, dónde y cuándo. Está la foto, que es opcional, es una fotografía o un gráfico que se relaciona con el tema de la noticia. Y bueno, está en el número 5, está el pie de foto, que es un texto breve que acompaña y explica la imagen. Entonces, vuelve a leer la noticia, casas de plástico por el bien de todos, e identifica en ella sus 5 partes. Bien, tienes entonces que tomar muy en cuenta las 5 partes. Recuerda, titular, entradilla o copete, cuerpo, foto y pie de foto. Si tú vas a un periódico de internet, vas a encontrar todos estos pasos que están aquí. Por ejemplo, el listín diario, asimismo, organiza sus noticias. Entonces, en la tarea número 3, escribe un resumen de la noticia. Vas a prestar más atención a la información principal del cuerpo, a los detalles. Ese resumen nos informa sobre qué pasó, dónde ocurrió y cuándo sucedió. Entonces, deberás escribir en una hoja borrador la información principal del cuerpo de la noticia. Entonces, la actividad número 6 dice volumen de los prismas. En esta actividad trabajarás con el volumen de diferentes cuerpos armados con cubos y prismas de base cuadrada. Busca el cubo y el prisma de base cuadrada que tienes armado y el molde del cubo desplegado que copiaste y recortaste en la semana 1, página 6. Entonces, tarea 1 dice, observa el cubo y el prisma de base cuadrada que tienes armado y completa la siguiente tabla. Entonces, vas a observar el cubo del prisma cuadrado que ya armaste en la semana 1 y vas a completar la tabla siguiente. Dice cuerpo geométrico, el número de caras, las figuras geométricas de las caras y te está preguntando al final si son todas iguales. Entonces, lo mismo va a pasar con el cubo. El número de caras lo vas a poner debajo, las figuras, bueno, vamos a empezar con el cubo, el número de caras, figuras geométricas de las caras y te pregunta al final si son todas iguales. Entonces, luego debajo de esa va el prisma de base cuadrada, te está preguntando el número de caras, figuras geométricas de las caras, cuadrados y rectángulos, o sea, te dio aquí una información y te está preguntando que si todas las caras son iguales. Entonces, eso tendrás que completar esa tabla tomando en cuenta el prisma de base cuadrada que ya armaste. La tarea número 2 dice, anticipar cómo quedará armado. Tienes un cubo armado y el molde de otro cubo para armar. Muy bien. En el modelo desplegado, coloca el número del 1 al 6 en cada cara. Piensa y anticipa qué pares de números crees que quedarán en caras opuestas al armar el cubo. Puedes guiarte con este modelo. La cara número 1 queda enfrente de la cara número y pones el número de la cara.
Entonces, arma el cubo dejando los números hacia afuera y verifica lo que habías pensado. Entonces, te dice aquí que coloques un número del 1 al 6, por ejemplo, el número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, en este cubo. Entonces, vas a pensar y anticipar qué pares de números crees que quedarán en caras opuestas al armar el cubo, o sea, cuando ya vayas a cerrar el cubo y a pegar las alas que tiene aquí esta imagen. Entonces, te pregunta ahí que la cara número 1 quedó enfrente de la cara número, entonces ahí vas a poner el número que quedó enfrente, o sea, enfrentada, frente a frente. La tarea número 3 dice, 2 cubos son iguales a. Entonces vas a observar el prisma y los 2 cubos. ¿Cuántos cubos necesitas para ocupar el mismo espacio? Es decir, el mismo volumen que el prisma de base cuadrada. Verifica tu respuesta apilando los cubos y comparándolos con el prisma. Completa la siguiente frase. Para obtener el volumen de este prisma de base cuadrada voy a necesitar el volumen de... Y ahí hay una línea para que completes iguales. Entonces, lo que te está preguntando es que para obtener el mismo volumen, tamaño, ¿verdad? De este prisma de base cuadrada voy a necesitar el volumen de... Entonces dice aquí, lo que has hecho fue medir el volumen del prisma usando como unidad de medida el volumen del cubo. Recuerda que tú vas a utilizar 2 cubos. Entonces, para que te dé el mismo tamaño, aquí lo que te está diciendo es, para obtener ese volumen, ¿cuántos cubos vas a necesitar? La tarea número 4 dice medir volumen de casas con cubos. Observa estas imágenes, son cuerpos geométricos construidos con cubos iguales. Piensa cuáles de estos cuerpos geométricos A, B, C, D se parecen a casas conocidas y cuáles serían casas raras. Escribe para cada cuerpo si puede ser una casa rara o una casa conocida. Anota debajo la medida de su volumen expresada en cantidad de cubitos. Aquí está la imagen, mírenla ahí. Ahí está. Entonces, dice continuación, cuerpo A, cuerpo B, cuerpo C y cuerpo D. Y están las casas y están los cubitos. Entonces, te dice la indicación aquí. Escribe para cada cuerpo si puede ser una casa rara o una casa conocida. Tú vas a observar estas imágenes que son cuerpos geométricos construidos con cubos iguales. Y entonces vas a anotar debajo la medida de su volumen expresada en cantidad de cubitos. Así que ves varios cubitos iguales en cada una de las casas o cuerpos más bien. Cuerpo A, cuerpo B, cuerpo C y cuerpo D. Para medir el volumen de un cuerpo se elige un volumen como unidad de medida y se determina cuántas veces entra el volumen del cuerpo geométrico. Por ejemplo, los cuerpos de las 4 imágenes anteriores tienen 10 cubitos y son de formas diferentes. Es posible que 2 cuerpos con diferentes formas tengan el mismo volumen. Entonces, por ejemplo, si observas, partiendo de eso, el cuerpo B y el cuerpo D, ¿cuántos números de cubitos tienen? Entonces, es lo que te está queriendo decir. Es posible que 2 cuerpos con diferentes formas, aunque no estén iguales, tengan el mismo volumen, es decir, la misma cantidad de cubitos. Entonces, chicos, esto es todo por hoy. Hasta mañana.